Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Adquisición de combustibles, una nueva alternativa para un abastecimiento rápido y oportuno. Le saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad y la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento, el Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, les pedimos que por favor registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Es importante para nosotros que ustedes se registren y así los tenemos dentro de nuestra base de datos y los podemos invitar a siguientes eventos. El día de hoy nos acompaña César Jesús Ortega, especialista en regulación de las adquisiciones de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Y él nos va a desarrollar el tema adquisición de combustibles, una nueva alternativa para un abastecimiento rápido y oportuno. Adelante, César. Gracias, Cecilia, gracias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Gracias por conectarse a todos los asistentes a este webinar relacionados a un tema muy importante, que es la adquisición de combustible. Más aún en este contexto que nos encontramos, tanto en el presente como lo que se viene presentando en las entidades y por las emergencias próximas a que van a suceder en el marco del fenómeno del Niño global. Entendemos que esto es un tema muy específico donde vamos a sacar muchas reflexiones el día de hoy con respecto a esta nueva alternativa que se tiene para un abastecimiento sobre todo oportuno y ágil y rápido, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Sí, esta ley, la ley 31728, ha recogido dos artículos en materia de contratación. Y uno de los artículos, el artículo 22, habla sobre la comparación de precios para la adquisición de combustibles, ¿correcto? Siguiente lámina, por favor. Antes de iniciar con el artículo 22, quisiera poner en contexto lo siguiente. Como bien es conocido por todas las entidades del gobierno nacional, regional y local, la ley 3225 y su reglamento ya ha establecido el procedimiento para contratar la adquisición de combustible. Sin embargo, en base a una evaluación estadística de las compras que realizan las entidades, vemos de que este proceso se ha convertido en un hito y cuello de botella para la gestión de las entidades. ¿Por qué? Porque normalmente tenemos un mercado, si bien es cierto, hay una pluralidad de proveedores que se ve en el mercado, sin embargo, no se presenta la misma concurrencia de estos en los procedimientos de selección y que viene llevando a cabo que se presenten procesos que se declaren desiertos de 1, 2, hasta 3 o 4 oportunidades. Y eso porque la misma normativa del reglamento de la ley de contrataciones lo ha establecido bajo esos supuestos. Con la última modificatoria al reglamento, ¿no?, mediante el Decreto Supremo 234 del 2022, señala de que cuando un proceso se queda desierto, la segunda convocatoria la puedes realizar bajo la misma modalidad, es decir, por subasta inversa, exceptuando de que si como resultado del análisis interno que realice la entidad, ésta pueda realizar la adjudicación simplificada, ¿no? En aquellas situaciones donde el mercado y la indagación de mercado o el informe de carácter de desierto ha determinado de que solo existe un postor, ¿no?, que tenga el interés, ¿no?, y que tenga una oferta válida para presentarse como postor en un procedimiento de selección. Ahora, eso es lo que normalmente se presenta en un contexto, en una situación normal, ¿no? Pero entendemos nosotros que hemos pasado por un contexto de situación de emergencias,
¿no? Que el reglamento y la ley ya establece qué acciones debe tomar el operador logístico, ¿no? Para coadyuvar a la entidad, ¿no? Pero, y también hablamos de la contratación directa, ¿no? Frente a esas situaciones que se presentan, ¿no? Entonces, frente a esas dos situaciones, en un contexto normal, donde se realiza la 3225 y sabemos las debilidades del mercado que se tiene, también tenemos en una situación de emergencia lo que indica el reglamento, el artículo 27 de la ley y el artículo 100 del reglamento. Nace esta opción facultativa, ¿no? Que está vigente para este ejercicio fiscal, para este ejercicio 2023, ¿no? Y en la cual establece un procedimiento especial para la adquisición de combustible para contrataciones que no superen o que el valor estimado que no supere los 100.000 soles. ¿Ok? Se ha focalizado esta cuantía. Y esto es de aplicación para todas las entidades del sector público a utilizar este procedimiento especial que es una compra ágil, ¿no? De combustible que cuenten con una ficha técnica del listado de bienes y servicios comunes, considerando la identificación de precios obtenidos a través de aplicativos de fuente oficial del Estado. Y quiero subrayar y en negrita esto, ¿no? Es a través de aplicativos de fuente oficial del Estado que pueda servir como base para la evaluación rápida por parte de las entidades. Posteriormente, se va a demostrar por qué es un procedimiento ágil, ¿no? Y por qué este artículo ha considerado recurrir como una fuente de información los aplicativos de fuente oficial del Estado, ¿no? Van a ustedes poder entender y captar y encontrar las bondades que tiene este artículo y que estamos muy seguros como Dirección General de Abastecimiento que a ustedes les va a facilitar en la toma de decisiones y con el cumplimiento de los objetivos que tienen como entidad. Siguiente lámina, por favor. El artículo 22 señala de que establece pasos, ¿no? El primer paso está relacionado a la elaboración del requerimiento, donde dice que las entidades elaboran su requerimiento teniendo en cuenta, primero, la ficha técnica vigente del listado de bienes y servicios comunes. Esto lo encontramos en la página web de Perú Compras. Ahí encontramos la ficha técnica. Ahora, el paso importante es que la entidad, a través de su organización interna, establece el área usuaria, que es el que establece las condiciones de suministro y establece una programación de acuerdo a sus necesidades. Tiene consumo histórico, tiene dato histórico, conoce el parque automotor de su entidad o conoce qué vehículos qué vehículos tiene para proyectos de inversión también y que es necesario obtener combustible o cuando se alquile vehículos de maquinaria pesada para alquilar maquinaria pesada para atender situaciones de emergencia, ¿no? Puede ser que también se requiera ese combustible. Por eso todo eso debe plasmar una programación de esas necesidades. Y es importante también considerar los documentos de información complementaria aprobados por la Central de Compras Públicas, Perú Compras, donde ahí señalan los documentos de habilitación, ¿no? Que son muy importantes tener en cuenta. Entonces, esas tres condiciones son necesarias que se consideren en el requerimiento. Siguiente lámina, por favor. Entonces, en base a la primera lámina, recurrimos al listado de bienes y servicios comunes que está en la parte posterior del lado izquierdo. Luego viene qué es un bien o servicio común, ¿no? Existe más de un proveedor en el mercado, se presentan características usuales en el mercado o homogenizadas,
factor diferenciador entre ellos es el precio. ¿Cumple sus funciones sin requerir de otros bienes o servicios conexos? Esas son las preguntas que debemos formularnos para identificar si es un bien o servicio común. Luego también tenemos en el lado inferior del lado izquierdo las condiciones de un listado de bienes y servicios comunes. Y cerramos con una estructura de la ficha técnica, ¿no? Y esta estructura de la ficha técnica tiene características generales del bien o servicio y tiene sus características específicas del bien o servicio, ¿no? Que son importantes y son consideradas en una ficha técnica que está publicada en el listado de bienes y servicios comunes de Perú Compras. Siguiente lámina, por favor. Una vez que tenemos ya desarrollado y plasmado el paso número 1, ingresamos al paso número 2, donde ya ingresamos a la identificación de potenciales proveedores o la identificación de proveedores, donde se señala que las entidades identifican a potenciales proveedores cuyos precios de los bienes objeto de la contratación se encuentran publicados en los aplicativos de fuente oficial del Estado. O sea, es decir, recurrimos a estas fuentes oficiales del Estado, donde es allí donde vamos a identificar los proveedores, en esas fuentes oficiales del Estado. Ahora bien, teniendo en cuenta las citadas fuentes oficiales y considerando criterios de precio y ubicación geográfica, la entidad elabora un cuadro comparativo que contenga el orden de prelación identificando. ¿Qué identificamos? Por lo menos 3 proveedores. ¿Dónde? En esas fuentes oficiales del Estado. Estos deben contar con Registro Nacional de Proveedores y que esté vigente, y no deben encontrarse inhabilitados o suspendidos para contratar con el Estado. O sea, es decir, la forma de cómo identificar proveedores es a través de estas fuentes oficiales del Estado. O sea, no es como normalmente se hace en lo que está señalado en la ley y su reglamento, que es que el analista o el especialista en logística tiene que solicitar una solicitud de cotización a los proveedores a través de sus formatos internos y esperar que estos grifos coticen. O sea, ese es el procedimiento normal que se realiza bajo la ley 3225 para determinar el valor estimado. Lo que se está diciendo este artículo 22 de la ley 31728 es de que para efectos de identificar proveedores, tú recurras a estas fuentes oficiales del Estado, ubiques de acuerdo a tu ubicación geográfica qué proveedores se encuentran y bajes esa información de ese aplicativo y tengas 3 proveedores, verificas, posteriormente una vez identificados estos 3 proveedores, verificas que cuenten con RNP vigente y que no se encuentren inhabilitados o suspendidos para contratar con el Estado. Es un paso ágil, es un paso sencillo, están establecidos los 2 criterios que son muy importantes, que es la ubicación geográfica y el precio. Y sobre la base de esas 2, estableces un cuadro comparativo donde estableces un orden de prelación. En este caso, si todos estos proveedores están dentro de la ubicación geográfica, el precio te determinará establecer un orden de prelación. Siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿y cuáles son estos aplicativos oficiales del Estado? Una fuente muy importante, y es la que normalmente se recomienda utilizar, es el aplicativo Facilito. El aplicativo Facilito te da información a nivel nacional y por región. Entonces, cada operador logístico, para efectos de aplicar este artículo 22, tiene a través de sus celulares, bajan el aplicativo y pueden obtener información actualizada en tiempo real, donde los precios son del día, ¿no?
Entonces tenemos una fuente importante de información. Y también tenemos la fuente, otro aplicativo del Estado que utiliza Indecopy, pero Indecopy utiliza como fuente la de Facilito. O sea, es decir, hay una conexión de la información, ¿no? Osinermin creó este aplicativo, ¿no? Y es un aplicativo que entendemos nosotros que va a ser de gran ayuda para todos los que trabajamos en la oficina de logística, que nos permite de manera rápida escoger al proveedor, ¿no? Y sobre todo, considerando la ubicación gráfica y precio, poder optimizar los recursos públicos. Siguiente lámina, por favor. Bueno, una manera rápida también de conocer al proveedor que queremos, o estas tres cotizaciones, es recurrir a la ficha única de proveedores, que ya conocemos, ¿no? Para saber si este está inscrito en el RNP, tenemos en la página del RNP que nos facilita el OCE, y tenemos el registro de proveedores sancionados, que se visualiza ahí si está suspendido, está con el periodo. O sea, tenemos esas tres fuentes que el OCE nos brinda para identificar rápidamente y hacer más ágil nuestro procedimiento de identificación de proveedores. Siguiente lámina, por favor. Ok, entonces, una vez que hemos identificado los proveedores, tenemos tres proveedores, tenemos un cuadro comparativo, un orden de prelación, viene el paso 3, que es la aceptación de condiciones por parte del proveedor. ¿Y qué proveedor es? Es el primer proveedor que está en el primer orden, en primer lugar, en el orden de prelación. Es a él al que le solicitamos si está dispuesto a aceptar las condiciones. ¿Y qué condiciones son? La primera condición es que el proveedor autorice las notificaciones a través de correo electrónico en este proceso de contratación. 2, que exista un compromiso de este proveedor. Y estos compromisos están orientados a mantener vigente las condiciones del requerimiento y el precio, en caso de que resulte favorecido con la buena pro. Perfeccionar el contrato en caso de que resulte favorecido con la buena pro. Este es un compromiso, ¿no? O sea, es decir, las entidades tienen que adaptar sus documentos internos para que esta aceptación esté elaborada en un formato y sea de utilidad para que cumpla con estas condiciones establecidas en esta lámina, ¿no? ¿Cuál es el tercer paso? Verificar que no se encuentre el pedido para contratar con el Estado, que éste conozca las acciones contenidas en la Ley de Contrataciones y su reglamento, así como las disposiciones generales aplicables en la Ley General de Procedimientos Administrativos General, y por último, no haber incurrido en actos de corrupción y su compromiso de no incurrir en los mismos, así como respetar el principio de integridad que está establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. En caso que el proveedor que ocupa el primer lugar en el orden de prelación no acepte estas condiciones de requerimiento y precio, se requiere al segundo proveedor de acuerdo con el orden de prelación establecido y así sucesivamente para evitar que este proceso quede desierto. Siguiente lámina, por favor. El paso número 4 ya está relacionado y es la consolidación de los 3 primeros pasos. En este caso, las entidades elaboran un informe que contenga el cumplimiento de las condiciones para la aplicación del artículo 22, así como los detalles de dicha indagación y comparación, a fin de solicitar la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal correspondiente, porque entendemos que al ser un suministro, puede ser que la necesidad se traslade en 2 ejercicios fiscales. Es ahí donde se utiliza la previsión presupuestal correspondiente. La entidad publica dicho informe y el acto de otorgamiento de la buena pro en el sistema electrónico de contratación del Estado se hace,
El perfeccionamiento del contrato se formaliza con la suscripción del documento que lo contiene o con la rescisión de la orden de compra correspondiente. Este paso es necesario que se realice y se publica en el CEACE. Con eso estamos cumpliendo con el principio de transparencia. Siguiente lámina, por favor. Eso es a grandes rasgos en qué consiste ese artículo 22. La intención que ha tenido este artículo es un poco poder plasmar y proponer a las entidades este artículo que tiene una vigencia en este ejercicio fiscal 2023, donde entendemos nosotros de que hemos recogido las experiencias que tienen a cabo todos los operadores, ¿no? Y hemos tratado y estamos muy seguros de que va a ayudar sobre todo a los gobiernos locales, ¿no? Por la cuantía que hemos establecido que son menores a 100.000, ¿no? En la exposición de motivos para darle sustento a este artículo 22, entendimos y está debidamente sustentado de que este artículo va a ayudar mucho a los gobiernos locales y va a facilitar la adquisición de sus combustibles, ¿no? Por mi parte, eso es todo. Agradezco la participación y que estén permanentemente durante toda esta charla conectados. Y en mi caso les agradezco su participación y les doy gracias por su atención. Adelante, Cecilia. Gracias, César, por tu participación en este evento. A continuación, pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestra panelista va a dar respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos nuevamente que por favor registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Muy bien, César, vamos a iniciar con la primera consulta. La primera consulta dice así: ¿es posible contratar o comprar combustibles mediante la comparación de precios? Bajo la ley 30225, la forma de adquirir combustible se realiza bajo la subasta inversa electrónica, ¿correcto? Donde la norma ha establecido que tenemos que tener dos ofertas válidas para que este proceso se lleve a cabo, esté consentida y las entidades puedan adquirir. Bajo esta ley, la ley 31728, lo que ha propuesto es recoger la formalidad o las formas de una comparación de precios, pero tiene sus propias características, ¿no? Que recoge, por ejemplo, 3 cotizaciones mínimas, como lo establece la comparación de precios, pero no te está estableciendo el procedimiento, te establece el procedimiento claro de que para identificar proveedores, tú recurres a esas fuentes oficiales del Estado. Si queremos hacer un símil en una comparación de precios, existe el procedimiento que tienes que solicitar cotización y recibir cotización. La ley 31728, el artículo 22 te dice, no, tú para identificar proveedores, recurre a estas fuentes oficiales, verifica ubicación geográfica y precio, y identifica y haz tu cuadro comparativo estableciendo esos dos criterios. Bien, siguiente consulta, César. ¿Cuál es el proceso para la adquisición de combustible por emergencia? Bien, entendemos que en situaciones de emergencia, la ley 30225 ya ha establecido el procedimiento, que es la aplicación del artículo 27 de la ley y lo establecido en el artículo 100 del reglamento, donde te dice el procedimiento para adquirir combustible en marco de situaciones de emergencia. Muy bien, César. Seguimos con la siguiente consulta. ¿Se puede adquirir combustible por todo un año con un solo concesionario? Sí, correcto. Eso está en base a sus necesidades que están debidamente programadas y sustentadas, ¿no? Parte del cuadro multianual de necesidades, que tiene carácter multianual, y entendemos de que como resultado de un procedimiento de selección
tenemos un contratista o un adjudicado de la Buenapro, y si el plazo de ejecución del contrato es por un ejercicio fiscal o dos ejercicios fiscales, el mismo concesionario puede atenderlos. Muy bien, siguiente consulta. ¿Cuál es la mejor estrategia para hacer un estudio de mercado óptimo para la adquisición de combustible? La mejor estrategia es, primero, conocer el objeto de la contratación. Segundo, es conocer tu mercado. Y en lo primero, cuando me refiero al objeto de contratación, es decir, el área usuaria debe conocer claramente su parque automotor, debe conocer claramente cuáles son sus necesidades. Si bien es cierto, en ese tipo de adquisiciones utilizamos precios unitarios, ¿no?, que están sujetos a consumo, pero las áreas usuarias de estos requerimientos ya conocen, tienen dato histórico, ¿no?, de su combustible. Si incluyen un nuevo vehículo, eso va a conllevar una proyección mínima de lo que normalmente ya tienen debidamente mapeados sus necesidades y requerimientos. Entonces, la estrategia es conocer el objeto, conocer el requerimiento, conocer el mercado, si hay pluralidad de proveedores, si en la ubicación geográfica donde me encuentro hay 2 o 3 o 4 que están dispuestos a participar, ¿no? Conocer el contexto de la situación. Pues una cosa es comprar en una situación normal y otro contexto es adquirir combustible en situaciones de emergencia. Y la estrategia es conocer la norma. Y cuando me refiero a conocer la norma, me refiero de que no solamente existe la posibilidad de recurrir a la 3225, sino conocer las bondades que tiene este artículo 22 de la ley 31728, donde te da la posibilidad de que tu proceso sea ágil, sea transparente, ¿no?, y te permita cumplir con el objetivo de la entidad. Muy bien, César. Gracias por esa respuesta. Continuamos con la siguiente consulta. ¿Qué documentos debería remitir el área usuaria de la Oficina de Administración para la adquisición de combustible? Recuerden lo que establecí en la lámina, en el paso número 1, ¿no?, que es establecer el requerimiento. Es decir, identificar la ficha técnica, establecer correctamente sus necesidades a través de su programación y la documentación complementaria que está registrada en Perú Compras, ¿no? Eso es lo que debe tener y contemplar el requerimiento, y ese requerimiento debe llegar a la Oficina General de Administración. Bien, siguiente consulta, César. ¿Es posible que la adquisición de combustible pueda realizarse cada 6 meses si una entidad no cuenta con presupuesto suficiente? Sí, sí es posible. Las necesidades, como bien sabemos, en muchas entidades exceden los recursos presupuestales, sobre todo en gobiernos locales. Siempre la necesidad es mayor que el recurso presupuestal. En este caso, al momento de priorizar e identificar nuestras necesidades, tenemos que considerar si nuestras necesidades van a ser sostenidas con un recurso presupuestal. En este caso, si es que la entidad solamente cuenta con un presupuesto para atender y satisfacer las necesidades de la entidad, y solo por 6 meses, sí es posible. Ok, siguiente consulta. ¿Bajo qué ley se puede hacer una compra rápida para la adquisición de combustible? Bajo la ley 31728, les aseguro que les va a ayudar mucho. Sobre todo es un artículo que recoge experiencias y te permite recurrir a fuentes oficiales del Estado, ¿no?, con información real, con información que está al día, porque los proveedores de los grifos están en la obligación de, en forma diaria, registrar esta información. Muy bien, siguiente consulta. ¿El método de abastecimiento rápido referido a combustible va a estar sujeto a cambio posteriormente, dado que se está elaborando la nueva ley de contrataciones? Sí, este artículo 22 tiene una vigencia, o sea, es para este ejercicio 2023. O sea, si durante el periodo se aprueba la ley, la reforma de la contratación del Estado, ¿no?, y están vigentes estas dos leyes, el gestor va a tener la opción de utilizar la ley que contempla la reforma de la contratación del Estado,
o recurre a la 31728 porque se encuentra vigente hasta 31 de diciembre del 2023. Muy bien, siguiente consulta. ¿Qué se puede hacer si en la zona que necesitamos abastecer combustible solo se cuenta con un proveedor interesado en participar con el Estado? Es difícil lograr pluralidad de postores en algunas zonas del Perú. ¿Qué se puede hacer? Esa es una muy buena pregunta. Y justamente esta ley recoge, este artículo 22 recoge la pregunta. Por ejemplo, bajo la ley 3225 yo necesito tener dos ofertas válidas y para ello previamente debo realizar un estudio de mercado donde acredite pluralidad de proveedores, ¿no? Y todo lo que conlleva. Esta ley te está diciendo, recurre al mercado, sí, pero a través de los aplicativos oficiales del Estado. O sea, el operador recurre a esta página o a este aplicativo y de ahí identifica a los proveedores. Identifico 3 que de acuerdo a mi ubicación geográfica y precio considero que se adaptan a mi disponibilidad presupuestal y obtengo una comparación de precios y si el primero en orden de prelación acepta las condiciones establecidas en el paso 3, contrato. Entonces, no es que yo requiera dos ofertas válidas bajo esta ley 3728. Me basta que uno de lo que está en el orden de prelación acepte, en este caso el primero, y a través de la formalización contractual, sea mediante contrato o orden, se cumple con el objetivo. Muy bien, César, clarísimo. Siguiente consulta. Para la compra de combustible, de acuerdo a la ley 31728, ¿la compra es por comparación directa? Bueno, ahí hay que precisar, ¿no? Quizás la intención de la persona que ha formulado la pregunta se refiere a comparación de precios o contratación directa. Con respecto a contratación directa, hemos establecido que ya la ley y la ley 3225, su reglamento establece cuál es el artículo aplicable y en el artículo 100 cuál es el procedimiento. ¿Ok? Eso ya está debidamente plasmado en la norma vigente. Si la pregunta está orientada hacia por comparación de precios, como les indicaba inicialmente, la figura que aplica este artículo 22 utiliza la figura o el esquema de una comparación de precios, porque se solicita como una condición mínima 3 proveedores, pero las condiciones para establecer el procedimiento distan del método de comparación de precios, ¿no? Hay diferencias. Entonces, por lo tanto, en ambos casos, esta ley 31728 está orientado a adquisición de combustibles para montos menores o iguales a 100.000 nuevos soles que se pueden adquirir en este ejercicio fiscal de manera rápida. Muy bien, siguiente consulta, César. ¿Es posible y correcto realizar varias compras menores a 8 ITs hasta que salga mi proceso de selección de combustible? Entendemos que para realizar el procedimiento de selección para adquisición de combustibles, las actuaciones preparatorias pueden conllevar mucho tiempo, ¿no? Y si no tenemos un contrato vigente o no nos resulta viable una contratación complementaria por temas presupuestales, entonces, mientras no se convoque, aparentemente hay un desabastecimiento, ¿no? Y si se realizan varias 8 ITs, definitivamente nos encontramos en el escenario establecido en la ley y reglamento del fraccionamiento. Entonces hay que pienso que la solución adecuada para ello es hacer una correcta programación, o sea, es decir, que dentro de logística se tiene un área de seguimiento del contrato, donde se establece claramente cómo va el avance del saldo del contrato, y estar muy alerta de que realizar el requerimiento
no cuando ya no va a faltar muy poco saldo o plazo en el contrato, ¿no? Se tiene que solicitar con la debida anticipación porque el área usuaria debe entender de que el mercado muchas veces, a través de la ley 3225, no necesariamente vamos a tener dos ofertas válidas, ¿no? A pesar de que tu informe de indagación de mercado sí lo haya establecido, ¿no? Entonces, la reflexión es de que un buen seguimiento al contrato, identificar de manera correcta los saldos, hacer una debida conciliación de los saldos y comunicarle al usuario que faltando 3 meses, ¿no? Realice su requerimiento justamente para no caer en un desabastecimiento y no obligue a la entidad a través de la OGA y a la oficina de logística a realizar muchas compras de 8 ITs que podrías conllevarse a analizar o reflexionar a través del órgano de control interno de que es un presunto fraccionamiento. Muy bien, César, gracias. Siguiente consulta. Para las compras de combustible mayores a 8 ITs, ¿ya no se realizaría una subasta inversa electrónica? A ver, entendemos que todo lo que es mayores a 8 ITs bajo la ley 3225 se tiene que realizar bajo subasta inversa electrónica, obligatoriamente, ¿no? Y bajo esta ley 31728, lo que se está diciendo es compra bajo el esquema de comparación de precios, pero con las condiciones propias establecidas en la ley 31728. Muy bien, y como última consulta, César, ¿cuál es la base legal para la adquisición de combustible por comparación de precios? La base legal es la establecida en el artículo 22 de la ley 31728. Es un artículo que cuenta con una debida motivación, hay una exposición de motivos, se ha recogido fuentes de información del OCE, donde hemos podido identificar que aquellos procedimientos menores a 100.000 tienen una alta tasa de desiertos, sobre todo en los gobiernos locales y regionales. Es por eso de que recogiendo esa información y observando de que hay aplicativos oficiales, hay fuentes oficiales del Estado que permiten identificar en tiempo real y con valor información actualizada, entendemos que es una herramienta o una alternativa facultativa que tiene el gestor para poder agilizar la adquisición de combustibles. Muy bien, César, y esa fue mi última consulta. Bien, bien, Cecilia. Gracias, amigos, por mantenerse siempre en este webinar. Espero que haya sido de mucha utilidad y entiendo de que van a seguir presentándose este tipo de temas específicos con la finalidad de poder coadyuvar en la gestión del gobierno nacional, regional y local. Muchas gracias por su atención. Gracias, César, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado a esta conferencia, Adquisición de Combustible, una nueva alternativa para un abastecimiento rápido y oportuno, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.